Bueno, la humanización en la atención en salud. La humanización hace referencia a todo el abordaje integral del ser humano, o sea, donde interactúan varias dimensiones como lo biológico, lo psicológico, lo conceptual, y está buscando ese bienestar propio y de los demás. Y cuando hablo de los demás, en la humanización en el servicio de salud, no solamente es para el paciente, sino para su familia y para el personal que está ahí atendiendo a ese individuo. Hay varias dimensiones que podemos trabajar de la humanización, y es cuando el paciente es una persona activa o pasiva dentro de su proceso de recuperación. Entonces el ser humano se experimenta en sí mismo tomando decisiones, siendo tomado en cuenta para cada acción. Ejemplo, cuando se le está proponiendo, en este caso, un trasplante de un órgano, donde el paciente tiene unos sueños y unos deseos, unos anhelos, tiene un proyecto de vida, y todo cambia porque hay un órgano que está fallando, hay un órgano que ya no da más. Entonces hay que hacerle un cambio y tiene que ingresar a un proceso de evaluación. Entonces a veces tenemos un paciente que toma esa postura de pasividad y es lo que quieran hacer conmigo, doctor, grupo de trasplantes, lo que quieran hacer conmigo. Y hay otro que por el contrario, que es el activo, el que dice yo qué tengo que hacer para mejorar, a qué me tengo que someter, ¿cierto? Y se le da esa libertad de tomar también decisiones dentro de ese diagnóstico que tiene nuevo para él y para su familia. También hay una dimensión que es la de la unicidad, homogenización. Entonces, cada ser humano es único e irrepetible. Podemos llevar 500 trasplantes, pero cada historia es diferente. Cada paciente, ojo, con cada familia y en el contexto que yo estoy como profesional, va a hacer que ese paciente sea diferente. Entonces, en esta unicidad no puede ser reducida a una lista de atributos, de características. Este es el paciente, este es el grupo de pacientes de tal manera, este es el grupo, o estos son de pulmón, estos son de corazón, estos son de riñón. No. Todos los pacientes son únicos e irrepetibles y su enfermedad para ese paciente significa algo que para el otro puede que no. A veces le decimos al paciente, no, lo que usted tiene es un problema renal. No importa, menos mal no estoy enfermo del corazón. O como nos dicen muchas veces nuestros pacientes, desde que los pies y las manos me sirvan, no hay problema, doctor. Entonces tenemos que ver que es una persona, un paciente puede estar de acuerdo o no con esas expectativas que nosotros le estamos mostrando. Puede tener el paciente ese deseo también de ser aprobado por nosotros, entonces está de acuerdo con todo lo que le estamos proponiendo. Y en esa humanización del servicio de la atención en salud en trasplantes tenemos que saber qué significa la enfermedad para ese paciente, qué significa ese tratamiento para el paciente. No solamente es decirle, casi que le decimos, señor, se ganó la lotería, usted sí es candidato para hacer trasplante. ¡Qué emoción! Puede que eso no es lo que él quiera. O a veces le preguntamos, ¿usted sí se quiere trasplantar? Y cuando el paciente dice no, decimos, no es candidato. Si a mí me preguntan, ¿usted se quiere trasplantar? Yo digo no. Pero si me dicen, ¿te debes trasplantar? Yo digo sí. Acepto esto porque hace parte de un proyecto o hace parte de una solución para poder continuar con mi vida. Mi amigo, usted tiene las horas contadas. ¿Qué se puede hacer para alargar la vida, doctor? Y ese doctor le contesta, contar despacio, ¿cierto? A veces mis soluciones no son las soluciones del otro. A veces el paciente, o muchas veces nuestros pacientes, cuando los escuchamos realmente, nos dicen que esta lista o esta espera es eterna, que hasta cuándo más van a poder aguantar no solamente física, sino mental, emocional y hasta espiritualmente, cuánto más van a poder aguantar, porque a veces ven la enfermedad como un castigo. Y el médico le dice, tranquilo, es 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando nosotros no sabemos realmente cuánto tiempo sería.
Por eso tenemos que invitar al paciente que cuando esté en una lista de espera, esté en un protocolo, es que siga viviendo, que la enfermedad no va a tener solamente solución el día que llegue ese trasplante, va a ser parte de la solución porque el proyecto de vida sigue o está presente. Hay otra dimensión que es el acompañamiento o el aislamiento. Es propio del ser humano estar en comunidad, tenemos que estar en una sociedad, por más que nos queramos aislar, quiero estar solo, tengo que ir a la tienda a comprar algo, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a donde el médico, a que me diga cómo estoy, cómo voy, ¿sí? Esta dimensión hace posible experimentar empatía en la que podemos apreciar el sufrimiento y la lucha del otro. Entonces, como profesionales en la salud, tenemos que mirar qué tanto este paciente está cargando o no esta enfermedad, qué tanto lo están acompañando o no y qué tanto se está dejando acompañar. El aislamiento, en ese aislamiento nos vamos a sentir separados de nuestro sentido de pertenencia con los otros. Nuestras conexiones sociales son alteradas y nos sentimos solos. Entonces, cuando ese paciente se siente solo, y otra vez, no es solamente esto que evaluamos, por ejemplo, desde psicología, que se evalúa la red de apoyo, es cuando el paciente también tiene claro que esa red de apoyo o que de esa red de apoyo hace parte el personal asistencial, el enfermero, la enfermera, el auxiliar, la auxiliar, la persona de rehabilitación, la persona de alimentación, la secretaria, el secretario, el cirujano o no. A veces el paciente no tiene claro que no es su cardiólogo o el neumólogo el que los va a operar, sino que es un cirujano, pero que también conoce toda su vida, que conoce todo eso que le está pasando. Ojo, no solamente la enfermedad, porque no estamos operando el paciente con la cardiopatía periparto, no estamos operando el paciente que ellos me dicen, es que a mí me van a operar porque tengo un corazón grande. Y cuando hablamos de corazón grande en paisa, decimos que es una persona muy buena, muy bondadosa, que reparte amor, y no. Para el léxico científico, el corazón grande es un problema y no se está refiriendo a esa persona que está llena de amor, sino llena de dificultades físicas, fisiológicas, que su corazón es muy difícil de que se llene, ¿cierto? Entonces, también es importante eso, ese contar con el paciente, tenemos que contar con el paciente para poder ejercer. También otra de las dimensiones de la humanización está el consentido o sin sentido. Al ser humano le importa el significado de las cosas, a nosotros nos importa lo que significa para mí X o Y situación, los eventos y las experiencias de su vida personal. A veces tenemos pacientes que ya conocen otros pacientes que han sido trasplantados y viven su proceso a partir de la experiencia del otro. Entonces le dan un sentido. Y si le presentamos solo al paciente que le fue muy bien, todo su proceso se va a basar en eso. Obviamente no le vamos a llevar al paciente que no le fue tan bien. Pero todas esas experiencias no las podemos llevar solamente al hecho de ese trasplante. Tenemos que indagar cómo ha sido su vida, si alguna vez ha sido operado o no. A veces tenemos pacientes que nunca en su vida han sido operados, jamás han recibido una anestesia y su primera cirugía van a debutar con un trasplante. Esa es una cirugía muy grande, ¿cierto? No, cualquier cirugía es grande. Y a veces le decimos al paciente, y la primera cirugía va a ser esto y va a empezar con la más grande. No, todas son grandes, todas importantes, porque para el paciente o nosotros como profesionales de la salud tenemos que identificar qué significa, qué le está generando esta situación nueva en su vida. También en la pérdida de sentido en el ser humano viene siendo un número, una estadística, entonces no podemos pretender que para nosotros sea el paciente número 600, que sea el paciente 800, que vamos más adelante que otros grupos de trasplante, no. Es el paciente que es mamá, que es papá, que es hermano, que es hijo, que es adolescente. A veces no nos damos cuenta y le estamos diciendo al paciente,
que va a poder seguir adelante, que va a poder seguir con su vida, que va a tener calidad de vida. Y ojo, desde la humanización tenemos que preguntarle al paciente qué es calidad de vida. No es que esté de acuerdo con el consumo del licor, del cigarrillo, pero de pronto le podemos decir a un paciente, lo vamos a tener que trasplantar y tiene que dejar el licor, el cigarrillo. Y puede que su vida sea eso. Y para nosotros no es válido, pero para ese paciente sí. Y lo trasplantamos y nos dicen, ¿saben qué? Lo único que tengo es salud, no tengo nada más. Y sí, solamente le pudimos ofrecer salud y se nos olvidó que habían otras cosas más para él o para ella. A veces tenemos pacientes, mujeres jóvenes, y les decimos, vas a ser trasplantada, qué bueno, vas a poder seguir haciendo, vas a terminar tu carrera profesional, vas a terminar, te vas a poder casar, vas a poder comprar tu casa, y se nos olvida que esa paciente quería ser mamá. Y tenemos que trabajar en esa partecita, ese corazoncito o esos pulmones. De pronto, después de ese trasplante, el ideal es que no vas a ser mamá, no vas a poder tener un hijo. Pero al paciente, hombre, le decimos si puede ser papá o puede tener hijos. ¿Sí? Entonces es saber quién es ese que está ahí, quién es ese que está en la cama, en el consultorio, en la silla, qué creencias tienen. Hace un tiempo nos llegó un paciente que me lo interconsultaron más que todo por culpa. La interconsulta, muy en español, era por culpa. El paciente se sentía culpable porque él no aceptó ser trasplantado. ¿Y por qué no aceptó ser trasplantado? Porque su religión no le permitía una transfusión de sangre, mucho menos le iba a permitir un cambio de órgano. Y él sentía culpa porque decía que es que el personal médico, asistencial, las niñas que entran a la habitación, todo el mundo me dice que cómo me voy a perder esta oportunidad. Nosotros estábamos irrespetando esa decisión a nivel espiritual, porque ese ser humano es un ser humano que tiene varios como niveles. Tiene esa parte mental, esa parte física, esa parte emocional y esa parte espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad no necesariamente es de religión, en este caso con este paciente era desde su religión. Si él hubiera aceptado ser trasplantado, muy probablemente iba a tener un rechazo a nivel emocional y espiritual y se nos iba a morir rápido. Este paciente ya falleció. Joven, sí. Qué pesar que no lo trasplantamos, no. Menos mal no lo trasplantamos porque fue su decisión. Entonces, cuando tomamos en cuenta que el otro es el otro y que tiene decisiones y que tiene creencias, las vamos a respetar, las vamos a tener en cuenta. A veces no se trata solamente de vanidad. Hay muchas mujeres que nos preguntan, ¿y si me trasplantan, la cicatriz puede ser un poquitico más abajo para poderme poner un escote? Para ella es importante en ese momento. Es como cuando nos llega a urgencias, al servicio de urgencias, dos pacientes al mismo tiempo y nos llega un infartado y nos llega una mamá con un niño con un uñerito. Tiene un uñerito y se le hinconó y le está doliendo. ¿A quién hay que atender? ¿A quién tendríamos que atender? ¿Al infartado o al niño que tiene el uñero? A los dos. Tenemos que atender a los dos. Primero, obviamente, al infartado, pero tenemos que atenderlo a los dos. Y yo le digo a esa mamá, señora, es que por esa bobada vino, mire que hay un infartado, ¿a ella qué le va a importar? A ella le importa es el dolor de su hijo. Y como mamás, a esa mamá al niño le duele el uñero, a la mamá le duele el alma, ¿cierto? Entonces es saber que a los dos hay que atenderlos. Mamá, vea, la vamos a sentar en esta sillita, va a ir observando si no le cambia de color, si no le sale liquidito y en un momento vamos a estar con usted. Ya la estamos atendiendo, pero priorizamos al infartado, obviamente. Eso pasa también en trasplantes. Puede que tengamos un paciente fuerte, que entiende, pero hay una mamá, una esposa, un hermano, un hijo detrás de él que tiene un dolor grande por esta situación. Pero tenemos mucho que hacer, estamos muy cansados, no podemos, ya con un paciente vamos a tener que lidiar con toda la sociedad. Sí, si no tenemos tiempo
para escuchar al paciente y ojo, para escucharme yo mismo, qué limitantes tengo con ese paciente, qué cosas de mi vida personal hacen que yo atienda diferente a ese paciente, estoy en el lugar equivocado. Lo siento, doctor, pero mañana no puedo venir a trabajar porque tengo que ir al médico. A veces nos pasa eso, ¿cierto? Ni siquiera estamos cuidándonos a nosotros mismos. Le damos prioridad a la enfermedad, no al ser humano. Le damos prioridad al otro, no a mí. Yo también tengo dolor, yo también tengo angustia. En mi caso yo soy mamá y a veces llegan con los niños y yo veo a mi hija ahí y digo, no soy capaz, tengo que parar, tengo que respirar y tengo que seguir siendo profesional. No dejar de ser mamá, pero tengo que pensar o buscar esos elementos, esas herramientas para que esto no afecte mi ejercicio, pero sin dejar a un lado que como mamá estoy entendiendo a esa otra mamá, que como profesional la debo de entender, sí, lo que más pueda, ¿cierto? También hay un viaje personal, otra dimensión, una sexta dimensión en la humanización, en la atención de servicios de salud, es ese viaje personal o pérdida del viaje personal. ¿Y qué es ese viaje personal? El ser humano es estar en un viaje, ¿cierto? Como todos en un momento dado necesitamos, entendiendo en el contexto que estábamos en un antes, va a haber un después, pero ojo, la realidad es que estamos en una hora. Estamos aquí y ahora. Lo que pasó, ya pasó. Lo que viene, todavía no ha pasado. Y a veces como profesionales les garantizamos al otro, te va a ir súper bien. En vez de decirle, voy a hacer lo que está en mis manos. Te va a ir bien, te va a ir mal. Voy a hacer lo que está en mis manos para que todo salga bien. ¿Sí? Y eso va a generar mayor credibilidad y confianza en nuestros pacientes. Nos encontramos conectados a un sentido de continuidad y el futuro se nos presenta como algo desconocido, que ofrece la posibilidad de novedades, de algo diferente. Sin embargo, los pacientes pueden verse en choque por eventos inusuales que los arrancan bruscamente de lo que les es familiar. Cuando un paciente, muchos de nuestros pacientes dicen que solamente ven los graduales que están al ingresar a la clínica y ya se alivian. Y es porque sienten confianza, sienten amor de este personal asistencial. Y a veces no o nunca lo salvamos, nosotros hacemos lo que está en nuestras manos desde lo humano, lo humanamente posible. Lo divinamente posible se lo dejamos a Dios, en mi caso, a Alá, a Yahvé, cada uno tiene sus creencias. Pero cuando ese paciente entra para recuperar su salud, no nos damos cuenta que está perdiendo muchas otras cosas, está perdiendo su intimidad, su autonomía, está perdiendo cosas tan simples y sencillas como es su almohada, su cama, sus olores, su comida. Y cuando somos humanos en esa prestación de servicio, no nos vamos a despedir del paciente diciéndole la Virgen lo acompañe cuando el paciente es cristiano, ¿cierto? Porque para el cristiano de pronto la Virgen no es tan importante. Si fuera una señora católica, de pronto sería fundamental. Entonces, saber a quién estamos atendiendo, en qué contexto. A veces en las unidades de cuidados intensivos le pedimos a la familia que traiga carteleras, que traiga fotos, que le coloquen música al paciente. No tiene que estarse muriendo el paciente para poderle generar todas esas experiencias placenteras dentro de una hospitalización. Traiga su almohada, traiga su cobija, la lava bien, o aquí le lavamos la cobija, nosotros acá somos muy queridos, le lavamos la cobija para que esté aseadita y no vamos a tener inconvenientes de infecciones. ¿Qué le provoca comer? Este no es un hotel, no es un restaurante, pero sí tenemos la posibilidad de ofrecerle de pronto cositas más agradables a ese paciente que está inapetente, a ese paciente que viene de la costa y que aquí solamente me dan carne y me muero de ganas por un pescado, lo podemos solicitar. O que el paciente está de cumpleaños, permitámosle que vengan 2 o 3 personas más, así estemos en una situación de pandemia o en una situación pues de crisis a nivel de la salud. Pero ¿qué más le podemos ofrecer aparte de un acetaminofén, de una morfina, de un procedimiento quirúrgico? ¿Qué más necesita?
Señor, señora, necesita que le explique a su hijo o a su hija en español qué es lo que tiene. A veces los pacientes en trasplantes me preguntan, por ser psicóloga, me preguntan, qué pena, no había dicho que era psicóloga. A veces los pacientes me preguntan, yo no he sido capaz de preguntarle al doctor, pero luego del trasplante, ¿cuándo puedo ir al baño? ¿Cuándo puedo hacer popó? ¿Cuándo puedo orinar? Y mi respuesta es, cuando le den ganas. Cuando le den ganas va a hacer eso. Y sí se puede, claro que sí. Y lo debe hacer. Si no lo hace, ahí tendremos una complicación. ¿Y cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales? Es que me da pena preguntarle al doctor. De pronto va a pensar que es que yo me estoy trasplantando solo para eso. Para esa persona es importante, entonces toquémosle ese tema. Otros pacientes no necesitan esa respuesta, necesitan saber, doctor, yo trabajo como independiente, necesito trabajar. ¿Cuándo puedo volver a trabajar? O cuando le decimos a un paciente, nunca más se me puede volver a montar en una moto. Es que el paciente no tiene carro. El paciente, los pasajes en el metro o en el bus son más costosos que de pronto llenar un tanquecito de gasolina. Entonces es mirar las condiciones de ese paciente. Tenés que comer muy sano, salmón, tenés que comer, no, aceite de oliva de ser posible, no. ¿Vos qué tenés? ¿Qué podemos hacer con ese mercado que hay en tu casa? O a veces le decimos que tenés que aislar de toda la familia, la habitación para vos solo, la cama para vos solo y un baño para vos solo. Y no sabemos que vive en un apartamento o en una casa de invasión donde son 10 personas y solo hay un baño. Entonces, como profesionales en el área de la salud le podemos explicar, listo, entonces cuando entres, tenés un atomizadorcito ahí con blanqueadorcito, lo limpias, te lavas las manos, ingresas a tu baño y no hay problema. Y otros tendrán para escoger 5 o 6 baños en su casa, 3 o 4 empleadas y un chef que les pueda hacer su comida. Entonces, miren cómo podemos, ese viaje personal es individual. Pero también hay un viaje que es colectivo, que es toda esa familia, cómo se está organizando para esa situación. También hay otra dimensión en la humanización, en la prestación de servicios de salud, y es el sentido del lugar y fuera del lugar. Ser humano es también provenir de un lugar particular, no solo un medio ambiente físico, sino un lugar donde los sentimientos de estar en el hogar tienen sentido. Este lugar no es solo una colección de olores, texturas, objetos, sino son todas las pertenencias que otorgan seguridad. A veces el paciente me dice a mí de manera como confesión, es que a mí me gusta, está viniendo otro de los médicos, muy querido, muy bueno, pero es que el que me conoce es fulanito, peranito. Cuando hagamos esa entrega del paciente, tenemos que hacer esa entrega de esos 4 elementos que hablábamos ahora, de lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, ¿cierto? También tenemos que mirar que cada paciente tiene una cultura muy diferente, donde decirle, Señor, para un campesino es supremamente importante. Cuando yo voy a la finca, toda la gente de la vereda me dice, Doña María, Doña María, Doña María. Y los niños en la urbanización me dicen María, porque ya esa es la costumbre. Entonces yo debo de saber cómo mi paciente me está hablando, así es como él quiere que yo le hable. Entonces, señor, señora, don, doña. A veces el paciente nos dice, no me digas por el nombre, decime Lucho, Juancho. Señores, con todo el respeto que le estoy dando por el nombre, y cuando vayamos teniendo un poquito más de confianza, le voy a decir Luchito, Juancho, como a usted le gusta que le diga. A veces tienen 2 nombres. Por ejemplo, en mi caso, María Teresa. Donde a mí me digan Teresa, me siento que me están regañando, me siento la tía Beata. Cuando me dicen María, me siento más joven. Entonces, si yo me hospitalizo y me dicen Doña Teresa, aparte de enferma, me voy a sentir llevada. Entonces también tenemos que preguntarle qué quiere, cómo lo quiere y qué le podemos ofrecer y qué puede esperar de este espacio, de este proceso que está viviendo él solo, ¿no? Que estamos viviendo el paciente, la familia y nosotros como un grupo de trasplante.
Esta imagen me la encontré y casi que representa muchas cosas, no solamente para los pacientes, sino para nosotros, el personal asistencial. El paciente le dice al terapeuta: le tengo miedo a la muerte, doctora, o a la vida. A veces el paciente le tiene más miedo a la vida que a la muerte. A veces la muerte es como que ya, se me termina mi sufrimiento, se termina todo. Y nosotros le estamos diciendo: no, te vamos a alargar esa vida. Y en el mensaje oculto para el paciente es: te vamos a alargar tu sufrimiento, te vamos a alargar. Entonces, por eso nuevamente es tan importante escuchar qué es la vida para el paciente, qué significa. A veces hay pacientes que le dicen a uno: me hicieron tal procedimiento, pero quedé como una gallina o como un pollito comiendo pastillas todo el día. Eso no es vida para esa persona. Tomar pastillas, seguir un lineamiento, un régimen, unos ejercicios, no es vida. Entonces no le estábamos dando una solución, le estábamos sumando un problema que lo que más le estábamos ofreciendo era alargar esa vida, o sea, alargar ese sufrimiento. Y hay una última dimensión, hay muchas, pero las recopilamos aquí en estas 8 dimensiones, que es la personificación y degradación de la persona, y es cuando el cuerpo envía mensajes de disfacilidad, de enfermedad, que nos recuerdan los límites de nuestras posibilidades diarias y nuestro potencial. El bienestar es sin duda una cualidad positiva que hace que la vida valga la pena y no solo la ausencia de enfermedad. Una vista reduccionista del cuerpo, degradación, hace que se enfaticen los signos y síntomas y se separe el cuerpo en partes más que en un todo. A veces hemos tenido pacientes que están por corazón, por una enfermedad coronaria, por una enfermedad pulmonar y tienen otras quejas, pero dicen: no, cuando yo salga aquí voy al médico, yo voy al médico de mi EPS. ¿Y por qué no le dice a su doctor? No, porque es que él es muy bueno en eso, a lo que yo vine acá, que era el corazón o el pulmón. No podemos permitir eso, tenemos que seguir siendo integrales, saber que para ese paciente que se le está dando un medicamento, pero hace que se le caiga el cabello o le brote la cara, eso le puede generar, o que por el contrario se llenen de vellitos. Hay medicamentos, hay algunos de los medicamentos de la inmunosupresión que les puede generar muchos vellitos. En los hombres felices, en las mujeres, Dios santo, me convertí en un oso, me convertí en un hombre. Entonces, si yo le digo a mi médico: doctor, no me puede cambiar ese medicamento, pero si yo no le doy cabida al paciente para que me exprese qué está diciendo, y le respondo a veces: antes debe estar agradecido, gracias a Dios le llegó un pulmón, gracias a Dios le llegó un corazón. No, le llegó todo esto, pero ¿con qué más llegó toda esta situación? Esto es una caricatura también que nos está pasando y es muy grave. Los médicos tienen que reducir al mínimo el tiempo de visitas. Entonces miren que ahí observamos un médico corriendo y yo no pongo la enfermera y no los residentes detrás corriendo. Entonces dice: a ver, señorita, apunte: indigestión, bronquitis, migraña, principio de cólico, y el señor del bigote que vuelva mañana que no lo tengo claro. A veces nos pasa eso. Tenemos que cubrir una ronda, tenemos que cubrir, o voy a revisar o examinar mis pacientes antes de ir al quirófano, entonces tengo 10 minuticos, entonces no tengo tiempo, tengo que ir en otro momento. O que el paciente, hace muchos años mi abuela estuvo hospitalizada acá y me decía: yo le doy tantas gracias a Dios que los médicos solo vienen en la mañana. ¿Y por qué, abuela? Porque a las 3 de la tarde yo hago el rosario. Y yo no los puedo recibir a esa hora. Y nosotros como personal asistencial nos indignamos. Y no están aquí pues para aliviarse. Me tiene que recibir a la hora. No. Ellos siguen, el paciente sigue teniendo vida, sigue teniendo creencias, sigue teniendo miedos, sigue teniendo sueños, tiene muchas otras cosas más. Y no se trata de sentarse. Yo a veces me quedo con un paciente 1 hora parada, pero me acerco. Ahora en pandemia no me puedo acercar tanto, pero me acerco de alguna manera, donde a veces hay información que es tan importante, donde el paciente dice: si yo puedo ver a mi nietecito un momentico, esto me daría tanta capacidad para seguir adelante. Y le traemos al nieto y sigue.
Hace unos meses teníamos un paciente que iba a fallecer y estaba su esposa, sus hermanos. El paciente no tenía hijos. Entonces, no, ya para todo el personal, el paciente ya tiene todos los que necesita para poderse morir. Le preguntamos que qué más necesitaba, que qué más lo podría hacer sentirse tranquilo para poder fallecer. Y dijo, mi hijo. Todos ahí mismo abrimos los ojos, ¿cómo así? Si él no tiene hijos, le salió un hijo y no sabíamos, y la esposa como, ¿un hijo? Era su perro, pero estábamos en una clínica. Pues consultamos con el comité de infecciones, con el enfermero jefe, y nos autorizaron que si el perrito venía en un guacal, que si tenía la vacunación, que no iba a caminar por la clínica, sino que iba a ingresar directamente a la habitación, podía estar. Pues el perrito llegó, el paciente tuvo un momento de lucidez que ya no lo tenía, se acostó el perrito en su pecho, se quedó ahí hasta que el paciente falleció. El paciente falleció feliz y tranquilo, y la familia pudo tener un duelo anticipado muy bonito. Y solo se fueron con agradecimiento por el único gesto que no nos costó nada a nosotros como institución, como personal de la salud. No teníamos que pedirle una autorización a la EPS, era traer su mascota para él poder explicarle a su mascota que no lo iba a abandonar, sino que se iba a morir. Y ya eso le generó a toda una familia. ¿Y saben a quién más? Al personal de salud. Le generó tranquilidad, nos generó tranquilidad, nos generó en un momento difícil felicidad. Entonces miren que no todo es solamente para el paciente o para su familia, sino para nosotros. Esa satisfacción de saber que pudimos ayudar a alguien en una cosa tan sencilla como que quería un caldito de pescado y se lo pedimos a la del servicio de alimentación, o que quería ver a su mascota y se la traemos, o que quería ver un partido de fútbol y cuadramos todo para que pudiera verlo por internet o por cualquier medio. Eso nos hace humanos. Entonces es importante entender que la relación médico-paciente es un encuentro entre dos culturas, entre dos emociones, dos sentimientos, dos historias, y son los dos seres humanos. Entonces no solamente el paciente puede padecer con algo. Cada que hay un trasplante, todos los que estamos por fuera del quirófano cruzamos los dedos, hacemos oración, hacemos muchas cosas y pensamos en que ojalá todo salga bien. O cuando estamos en un protocolo también a veces nos vamos para la casa pensando, ojalá a esa señora no le salga ninguna contraindicación, a ese señor, o por el contrario, ojalá podamos identificar algo, porque en el caso de este paciente no sería lo mejor llegar a un trasplante. Entonces, como ser humano, el médico o el personal de enfermería se trata directamente con el enfermo en situación de vulnerabilidad por su condición. Debe lidiar con las reacciones que este enfermo y sus familiares o acompañantes puedan presentar. A veces es, doc, pero ustedes no han hecho nada, ustedes no han dicho nada, y el personal ha hecho todo lo humanamente posible. Les han explicado todo, pero esa familia tiene una sordera emocional, tiene miedo de escuchar lo que le están diciendo, o lo que le están diciendo es tan duro que mejor, ¡pum!, lo negamos, lo bloqueamos. Entonces, como profesionales en la salud debemos de entender que el otro también está en una situación de vulnerabilidad, al igual que yo también como profesional. Todas estas oportunidades se pueden superar propios miedos, inseguridades, cansancio, falta de tiempo, falta de empatía o creencias y convicciones opuestas a las de los pacientes. Yo no tengo que pensar exactamente igual al paciente, no lo tengo que querer, tengo que amar lo que hago. Y si yo amo lo que hago, es indiferente que el otro tenga una posición o una postura política, religiosa a la mía, porque yo estoy trabajando no en esa enfermedad, no en ese diagnóstico, estoy trabajando con ese ser humano que tiene muchas otras cosas que yo como médico, como enfermero, como auxiliar, como personal de servicios generales, como psicólogo, puedo ayudar a que las cosas mejoren. Muchas gracias.